Hola a todos, bienvenidos al podcast Ever Days 73. En esta ocasión, en este episodio nos acompaña Alfredo Espinosa, un amigo y compañero que siempre me sigue el rollo cuando hay que hablar de temas profundos. Gra- Alfredo, bienvenido. Gracias, Ever, por la invitación. Muy emocionado de estar aquí, muy agradecido que me hayas invitado a este episodio. Gracias, Alfred. Este episodio pues va a estar muy interesante porque vamos a hablar de un episodio de podcast de Adam Grant que todas las empresas y organizaciones están peleando en saber quién tiene la razón en cuanto a ese podcast. Pero antes de empezar con la plática de hoy, vamos a ver un poco el hielo hablando de los correos electrónicos. Sí, mucha gente odia ciertas palabras de los correos electrónicos, pero como los usamos todos los días y las necesitamos, no decimos nada, ¿verdad? Si pudieras borrar alguna palabra, esas palabras coloquiales que usamos en los correos como saludos cordiales y estimados, ¿cuál borrarías? Yo estoy, ¿Cuál yo, eliminarías? yo estoy casado totalmente con la frase, quedo atento, saludos cordiales. No Ok, lo borraría, es parte de mi día. sí, ok. Pero tal vez creo que el que sí borraría sería el de, espero este correo te encuentre bien. Nunca estás Ah, bien leyendo correos. sí. Siempre es un caos el día a día, ¿no? Después de espero este correo tengo entre mí viene algo malo, entonces ¿Sí? no te ayuda a que te digan eso. Tal vez el que no borraría definitivamente es el de reenvío. Te reenvío este correo, ¿no? Cuando envías un correo y te dicen, por favor me lo envías, y hasta te haces así en las manos de, como te reenvíen el correo anterior o como te lo envíen el correo anterior, ya que no Ah, lo sí. viste. Ah, sí, sí, sí. Ese también Cuando te ese está padre. adjuntan, ¿no? También cuando te adjuntan un correo que no viste y te lo ponen ahí. Ese está doloroso. Eso sí. Eso sí está Sí. de vergüenza. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que como les digo, es un podcast que está en la charla de muchas personas de Adam Grant, un psicólogo que hace charlas TED y tiene un podcast pues muy interesante acerca de negocios, de empresas, muy relacionado a este tema de la psicología laboral. Y él habla acerca, todos los colaboradores o trabajadores de una empresa nos clasificamos prácticamente en dos alas totalmente opuestas. O somos tomadores o somos dadores. Está el que está como en un equilibrio, ¿no? Entre dador y tomador, Ujú. pero todos nos clasificamos en eso. Y Sí. hay ventajas y desventajas de ser tomador y desventajas. Yo quisiera empezar preguntándote, Alfredo, ¿tú qué opinas de esta clasificación? ¿Sí? De dador, tomador o equilibrado. ¿Qué piensas de clasificar así el mundo del trabajo? Pues creo que clasificar de esa forma el mundo laboral pues puede ser adecuado. Sí es bueno identificar cuándo te topas con este tipo de personalidad. ¿Qué personalidad eres tú? ¿Qué personalidad son tus compañeros? ¿Tu jefe? ¿Otros departamentos? Y ninguna de las tres personalidades son completamente malas ni completamente buenas, así como Adam Grant también lo menciona ahí en el video, pero creo que es necesario tener esas Esa ambas clase. personalidades. ¿Cómo tú identificas a un dador o a un tomador o a una persona equilibrada? Danos características. En el trabajo, ¿no? Obviamente, hablando de una empresa. Por ejemplo, el dador o el giver regularmente está centrado en lo que necesita entregar, puede ser un giver experimentado, un giver o un giver nuevo. Le das una tarea, la está trabajando, pero a su vez alguien que tiene dudas le va pidiendo apoyo y su tarea se va desplazando, ¿no? Así identificas un giver, ¿no? Que le Ok. dedica un tiempo a A los alguien demás, ayudar a los a demás. que no Comparte su necesaria, conocimiento. que no necesariamente lo tenía planeado. Y Y que no le el, cuesta hacerlo, ¿no? Lo hace ay, de forma natural y le gusta. correcto, correcto. Y Sí, que no es una excusa como lo está diciendo, solamente está en, bueno, si me preguntas por qué me tardé es por esto. Y el taker regularmente o sí termina a tiempo o también se extiende, pero porque sí. O sea, esa es la respuesta, ajá, porque sí. Es que tomó más tiempo. Regularmente vas identificando a estas personas porque esa respuesta se vuelve muy común y empiezas a, pues, a observarlo un poco más, su desarrollo, cómo está haciendo su trabajo y te das cuenta que no lo ves tan concentrado, no lo ves tan inmerso. Oye, pues si no está ayudando a más personas, se está distrayendo muy seguido y no necesariamente para ayudar,
bueno, ya te estás dando cuenta que estás enfrentándote a alguien que es pues un taker. Claro. De cierta medida, no necesariamente un taker tan experimentado. Sí, ¿y qué opinas de qué es lo que siento que genera más controversia? Yo creo que de este capítulo de Adam Grant. ¿Qué piensas de que los takers se destacan en muchos ámbitos profesionales de los givers? Por ejemplo, Adam Grant hablaba de que los mejores estudiantes de medicina eran takers, o sea, eran personas que no ayudan a los compañeros. Él hasta hacía un chiste, ¿no? De que posiblemente tu médico de cabecera, el que más confianza le tienes, es alguien que odia ayudar a la gente. Sí, bueno. Pero así, ese comportamiento se repite en otras áreas profesionales, pues donde los takers están muy arriba, o sea, se destacan del resto. ¿Por qué crees que sucede? Voy a traer ahora otro pensador o psicólogo, que es Jordan Peterson. Trae unas definiciones de personas similar a takers y givers. Y como lo menciona Grant, me recuerda a también como lo menciona Jordan Peterson, que te dice que regularmente las non-agreeable people son personas que pues no es que sean malas, simplemente que están dispuestos a hacer las cosas por su conveniencia, para su beneficio, y no les importa arrasar con alguien a su paso, ¿no? Para lograr lo que ellos quieren. Y así como lo describió Grant, es una definición similar a la del taker. O sea, el taker regularmente no le importa aplastar a alguien más o hacer quedar mal a alguien con el fin de lograr su objetivo. Y por eso va escalando. Por eso va escalando, porque también va si, subiendo de... también si traducimos los logros económicos, empresariales, pues es negociación, son las negociaciones que se tienen en el día a día. Entonces los givers tienden a lograr más acuerdos en el día a día y acuerdos que no necesariamente los benefician a ellos. O sea, ceden más, le sacan a los problemas, le sacan los conflictos. Ujú. No quieren crear un conflicto, los givers. Quieren, oye, tengo este problema y los givers terminan, bueno, pues yo te ayudo, ¿no? Que tengo mis cosas pendientes, yo te ayudo. O sea, porque a lo mejor le sacan a decirle, estoy bien ocupado y tengo muchas cosas que hacer y que no quieren crear ese conflicto con su compañero, su jefe o quien sea. Y los takers quieren terminar, pasar lo que sigue, no les, pues hasta cierto punto o no les importa o lo ven como algo necesario, ¿no? Pues existe ese sentimiento por parte de los takers donde tienden a pues, aprovecharse un poco más de ciertos givers para lograr sus objetivos, ¿no? Y los givers pues simplemente ceden. Sí. Bueno, Fred, y vamos a hablar un poco sobre experiencias personales. ¿Te ha pasado a ti que das mucho y sientes que se aprovechan de ti? ¿Y cómo lo has manejado? Sí, claro. Digo, ya en la experiencia laboral, en algún momento sí lo sentía más común. Y ¿sabes cuándo pasa eso? ¿Cuándo le pasa más a la gente? Cuando eres un recién egresado o alguien que va incorporándose apenas al mercado laboral. Porque tiene que haber un equilibrio en donde está bien que se aprovechen de ti, así lo veo yo, porque esa es la forma de aprender. Tienes que exponer a muchas experiencias, a muchas actividades para aprender rápido y asegurar una experiencia sobre pues, los demás competidores, ¿no? A veces no sabes cuándo parar y ahí es cuando empieza quizá la explotación y donde te toque algún encargado, que esté alguien encargado de ti, que sea un taker profesional y ahí es donde se va y ahí es donde se van a tomar ventaja de una persona, ¿no? ¿Y cómo lo has manejado? Bueno, en el pasado, por ejemplo, cuando dices que eras egresado, ¿cómo manejabas eso? ¿O no, de plano no pudiste Pues contra la fuerza? en su momento no lo supe manejar, definitivamente no lo supe manejar y pues ya de ahí tuve un tope de reventé, ahora sí que ¿Explotaste? exploté, y terminé en el médico y me sentí muy mal. ¿En serio? O sea, tú todo decías que sí. Todo ese, Sí, sí, y sí. eventualmente terminé en el médico y no. Creo que en mi caso no fue tan
tan drástico, porque digo, fui al médico y me revisé y pues, bueno, no fue tan allá, pero hay gente que sí le pasa, ¿no? Que sí le puede pasar algo grave y que sí le pasa cosas graves. Y a mí me pasó pues a una edad muy temprana. Después de ese evento, pues dije, bueno, es hora ya de poner límites, ya no profesionalmente, sino porque personalmente también me va a afectar, ¿no? Claro. Y desde ahí empecé a poner más límites en cuanto a me empezaban a cargar las cosas y decía, si no, es que a ver, Y- necesito ayuda. Si no hay ayuda, pues hay cosas que no se van a hacer. Y ok. no es responsabilidad mía. Y creo que ese es el tema, que a las personas que le cargan la mano tienen que profundizar y aceptar, no es problema tuyo. Que tu jefe te aviente 100 actividades para realizar y que no se logren, no es problema tuyo. Es problema de la persona que no está sabiendo administrar las tareas. Porque tú eres un ejecutor, no te van a salir 8 brazos para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que tienes que aceptar. Primero, no es problema tuyo el no poder haberlo completado. Con esa aceptación, se te empieza a aligerar tu carga mental y empiezas a encontrar una paz mental más adelante, ¿no? Ese punto se me hace muy suave porque sí es cierto, como tú dices, cuando vas empezando en cualquier trabajo, pues sientes que no tienes voz ni voto, ¿no? Ajá. Pero es importante al levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto no puedo, o sea, escapa de mi capacidad. Y eso lo puedes decir desde el día uno de trabajo hasta cuando Y tienes el problema es que uno es tiempo, ¿no? aventurado, ¿no? De, no, sí, sí lo saco, sí, sí la Sí, armo. ajá, Pero después te estás dando cuenta que no la armo, no la saco claro. y pero también tienes que reconocer eso, pues no lo voy a terminar o no voy a poder. Y hay cosas que sí son bien evidentes y hay gente que se aprovecha de ti, y se quiere ahorrar, ¿no? A veces contratar gente o otras cosas. Claro, claro. Vamos a también a soltar un poco de chismecito. A ver, Alfred, cuéntanos si has tenido un taker descarado. Yo sé que ya lo traes en la mente. No digas nombres. ¿Cómo te afectó ese taker en el ambiente de trabajo? A lo mejor no fue alguien subordinado, a lo mejor Ajá. fue un compañero o cogerente o lo que sea. Yo creo que Pero a ver, me he encontrado con muchos takers, ya analizándolo actualmente, ¿no? Creo que un taker así descarado que me ha tocado y sí ha afectado, pues le baja el entusiasmo y el ritmo a un equipo de trabajo, ¿no? ujú, Era una persona que de repente, o sea, llegaba tarde y digo, el tema de la llegada tarde a veces no es problema, ¿no? Porque pues, a veces llegas un poco tarde, pero te vas tarde, es un poco una relación, ¿no? Pero llegas tarde y llegas una hora tarde, ¿no? 40 minutos tarde. Y te vas te paras un minuto antes de la hora para tu hora de salida, ya estás saliendo por la puerta, ¿no? ok. El tiempo de comida lo dobleteabas, se salía durante, durante el momento de trabajo cuando se le encargaba una actividad, todavía pues, ahí no salió en tiempo porque pues, está tomando tiempo, ¿no? O sea, extendía las actividades y todavía que cuando se entregaban mal, ¿no? Estaba mal hecho y se tenía que retrabajar la actividad. Ese era un taker, ¿no? Ahí ya totalmente en su punto, ¿no? En su apogeo. Me tocó a mí tratarlo como subordinado. Creo que una de las enseñanzas más que te tienen que te tienen que quedar más en tu experiencia, pues es no tomar decisiones arrebatadas. Antes de decir, güey, lo corremos, pues sí fue más a ver, pues que analizar a la persona, qué está pasando, y ahora sí, como lo pinta hasta Jordan Peterson, ¿no? De las Agreeable Peoples, que no, a lo mejor tiene un problema, las excusas, ¿no? Tiene un problema laboral, o tiene un problema en su casa, o tiene algo, ¿no? Uno Claro, claro. buscándole excusas, y bueno, total, te sientas, hablé con él, le dije qué está pasando, y pues resultó ahí un tema
tema económico. Y bueno, güey, pues está bien. ¿Quieres un aumento? Pues, pero yo no creo que los aumentos así solucionen pedos de la noche a la mañana. Solamente vamos a lograr ciertas responsabilidades, actividades que se le hagan bien y en tiempo. Y la persona dijo, no, sí, yo quiero que me den más responsabilidad, quiero ser más valioso en el equipo. Y, todo, una plática demasiado ideal, ¿no? Y, y al día siguiente que sale, pues aquí tienes una actividad de mayor impacto. No, es que esto yo no lo hago. Y no, es que esto yo no sé, me empezó a dar otra vez excusas. Excusas, sí. Y dije, nada, esto no va para buen puerto, ¿no? Buen camino. Y ya, pues, eventualmente esa persona en el corto plazo cambió de trabajo. Si no tienes la oportunidad a veces de poder indemnizarlo, correrlo, lo primero tiene que ser a poder ayudarlo a identificar si es un problema real o si realmente es la persona, ¿no? Porque a veces que sí son problemas de las personas, que quizás son givers que se ponen en inconformidad, que terminan pareciendo takers, pero realmente son givers inconformes, ¿no? Sí. Es un ejemplo de la gente que me ha tocado, ¿no? Y bueno, pues, y por otro lado, te ha tocado tener un colaborador que por ser givers igual les haya afectado, o sea, que han tenido un desgaste, pues, por no poner límites. Sí, y aquí puedo dar dos ejemplos, con dos ejemplos son. O sea, uno como un colaborador, miembro del equipo, y alguien como alguien a cargo de un equipo. En donde el colaborador, pues, esta persona, pues, es muy bueno, ¿no? Dice que sabe las cosas, cómo hacerlas, sabe cómo lograrlas en tiempo y forma, lo quiere terminar bien, y pero siempre le están pidiendo todo a esa persona, ¿no? Y ahora esa persona se empieza a desgastar, él no se para, no hace nada, ¿no? No hace nada más que trabajar. Y si le pides que hasta todavía que se quede, pues se queda, lo hace. Llegó un momento en donde, oye, ya, ya nadie le pide nada a este vato, pues, porque ya se le ve el semblante que ya las está dando, ¿no? Sí. Es algo que coincidí como lo mencionó con Grant en la plática de TED, que hay que cuidar a esos givers, pues, porque hay que cuidar a ese tipo de gente. Y cuidarlo no significa retenerlos todo en el trabajo y seguirlos explotando para que no se vayan a otro lado, ¿no? Eso no es cuidarlo. O sea, cuidarlo es evitar que se sientan explotados, mantener una actitud positiva en el ambiente laboral para que el ambiente giver, el ambiente de ayudarse entre sí, prolifere, ¿no? Hay que cuidar a veces a los givers de corazón porque se entregan mucho y no se dan cuenta de lo que les pasa a ellos, ¿no? Digo, eso ahora fue, digamos, un problema que vi para un giver en específico, pero yo creo que un problema real es cuando un jefe, un encargado de área, es un giver puro, porque si al gerente o al encargado le toca lidiar con clientes que le piden cosas y cosas y cosas, y a todos les dice que sí, que sí, que sí, puede hacerle trabajar a mucha gente de su equipo, y hay veces que sin la necesidad de tener que haberlo hecho, pues. O también traer repercusiones económicas para eso, ¿no? Creo que los que se tienen que cuidar mucho de las posiciones de givers son los que están a cargo de equipos de trabajo, porque hay que mantener un equilibrio en que tu equipo, digo, la gente si hace algo, pues, digo, cualquier persona, de que lo que haces en tu día a día te gusta hacerlo y si te piden un cambio lo haces con gusto. Bueno, está bien. Pero oye, que estés haciendo lo mismo todos los días le estés cambiando algo, dices, esto no estuvo bien definido desde el principio, nadie tiene claro lo que se quiere lograr, ya estoy harto, y empiezan problemas, ¿no? Es tiempo desperdiciado. Que un encargado de área sea un giver de puro corazón puede hacer que su gente se sienta desmotivada. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo y creo que ya le estás dando
a un punto importante. Ahorita esto que mencionas ya lo estás llevando a un punto importante que se me hace que es la reflexión más importante que se puede sacar de esta charla TED de Adam Grant, que es que aunque sí es cierto, los takers escalan rápido en el escalafón, normalmente son personas que tienen éxito, que les va bien, pero sus logros son muy individuales. O sea, cuando tú quieres logros de un equipo, los takers no funcionan. Ese es el tema, pues. Si todo la organización laboral, las organizaciones de trabajo, las empresas, se compusieran nada más por individuos que trabajan de manera aislada y dan, ¿sí me No, sería un explico? caos. O sea, pero no funciona así. O sea, las empresas son equipos. Adam Grant lo que decía es que en los estudios que él enumeraba, que no sé cuántos estudios, o sea, no es de que yo creo que Adam Grant se Sí, basó son en encuestas, estudios estudios. con el método científico incluso involucrado, ¿no? No nada más Sociológico. sociológico, sí. Él lo que arrojaba este estudio es que las empresas que más éxito tienen, es decir, que más satisfacción al cliente tienen, que los colaboradores tienen un sentido de pertenencia, que no hay rotación, son las empresas que tienen givers en sus equipos. Las empresas más exitosas, los clientes más satisfechos, los colaboradores más felices en el trabajo, son aquellos en las que los equipos de trabajo están compuestos por más de givers que takers. ¿Cómo podemos las organizaciones, las empresas, los líderes de equipo buscar ayudar a los givers o fomentar ser giver? ¿Qué trabajo crees que podamos hacer en ese aspecto, no? Yo creo que no puedes tener un equipo 100% de givers, a lo mejor porque tal vez puede sonar muy utópico. En su mayoría debe de haber givers con tintes de takers. Te debes de preocupar por alguien más, pero también te debes de preocupar por el negocio que representas. O sea, un encargado de área tiene que preocuparse por el negocio que representa lo que estés haciendo, ¿no? La organización que estés, en la empresa que estés. Y a veces pues los givers terminan pues accediendo más a todo y no ven ese aspecto que es las pláticas difíciles, los conflictos, sí, darle frente a los problemas que se generan, porque una persona no es giver 100% todo el año. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, que esos problemas de repente nos hacen cambiar nuestra forma de lidiar con nuestra realidad en ese momento. Y quizá llega un momento en donde quizás una persona es un giver, pero su realidad lo está convirtiendo en un taker por quererse aprovechar de algo. En ese momento una persona se puede transformar en un taker y si el líder del equipo es un giver 100%, donde accede a todo, puede crear un mal mensaje donde todos se transforman en takers para tomar ventaja sobre sí. Creo que un líder debe de ser alguien que pueda tener las pláticas difíciles, hasta cierto punto no tenerle miedo al rechazo, pero sí tiene que tener preocupación por no faltar al respeto. De hecho, en la charla de Adam Grant, él pregunta quién es taker de aquí y muchos levantan la mano. O sea, depende del sector, porque Adam Grant menciona que casi ningún vendedor va a ser giver, ¿no? O sea, casi todos van a ser takers. Tienes que ser taker. O sea, porque tienes que vender, pues, Ajá, sus sí. comisiones, sus sueldos, etcétera, ¿no? Yo creo que ocupas tener un alto porcentaje de giver para tener pláticas difíciles en vez de taker. Al menos en mi concepto que yo tengo de taker y giver. Porque para mí un giver busca dar de sí y tener una plática difícil es dar de ti. Si alguien viene y te dice, oye Alfredo, tenemos que hablar de esto, tenemos este problema. El vato que te dijo eso ya tomó la iniciativa para solucionar el problema. Y el taker es el que no quiere la conversación difícil. El taker está esperando a que otros te inicien esa conversación difícil. Aquí yo no estoy de acuerdo con lo que dices, porque yo asocio esta plática de Grant de giver y taker con el otro psicólogo Jordan Peterson. Asocio más que el giver es un agreeable people, donde los givers le sacan a los conflictos. Por eso los takers se aprovechan de los givers, pues. Oye, me echas la mano con esto. Oye, bueno, es que tú ya lo estás haciendo rápido. ¿Por qué no lo terminas tú?
Y los givers, pues por el miedo al rechazo o sacarle a esas pláticas difíciles y no hay Ah, ok. tanta confianza, Bueno, es quizá cierto, sí. se terminan aprovechando, ¿no? O sea, hasta juegan contigo, ¿no? Ajá, Porque, sí, oye, es que a ti te queda mejor, sí, te elevan para después aventarte una correcto, tarea. sí, sí, sí. El giver, en una situación, por ejemplo, si el giver dice no, no puedo, estoy saturado, ¿qué hace el taker ahí? Un taker simplemente lo que va a hacer es, este me dijo que no, voy con otro que me diga que Ajá, sí. Pero correcto. ahí es donde siento que tal vez haya givers que son dejados, pero no todos los givers son dejados. Sí, a lo mejor un giver que ya se quemó, ya sabe que dijo, no, ya si yo no pongo un alto, no, nadie lo va a ver por mí, ¿no? Y el taker varios caminos que tomar, o sea, puede aprovecharse a alguien más, puede hacerlo él bien, nomás porque ya con tal de que salga el trabajo, o puede hacerlo mal y que se lo arregle a alguien más. Hay muchas cosas. Creo que un taker lo puede resolver tiene muchas formas de resolverlo, no necesariamente una. Pero sin duda, si ve la forma de que alguien más lo puede hacer en vez de él, lo va a hacer, pues. ¿Estás de acuerdo con esta idea de Adam Grant de que necesitamos más givers? Sí, totalmente. Okay. Sí, sí, tiene que haber más givers, si no, es un equipo de trabajo que está destinado al colapso. Para las personas que nos están escuchando y que se identifican como givers, pero se sienten quemadas, ¿o qué recomendarías tú? Si te identificas como un giver, creo que tienes que primero reflexionar y aceptar que no puedes lograrlo todo tú solo, que se vale pedir ayuda y saber decir, no, no voy a terminar. No significa que dejes de ayudar, no significa que dejes de aportar, que puedes seguir. Este consejo que le estoy dando, ahí te va el ejemplo aplicado. Tienes una actividad, tú como miembro de un equipo, tienes que terminarla en una fecha determinada y una persona te pide ayuda y a ver, ¿cuánto tiempo va a tardar la ayuda, no? Oye, a lo mejor es algo muy sencillo, media hora, pues una hora, pues a lo mejor y sí, ¿no? Pero oye, esta actividad que me estás pidiendo me va a llevar todo el día o me va a llevar varios días y yo tengo mis actividades, ¿no? Lo primero que tienes que decir es, pues sí te ayudo, pero pues hay que decirle al líder del equipo. Tienes dos opciones, ¿no? Que pueden pasar en ese momento. Te voy a decir, si es así, no me ayudes. Se trataba de que me ayudaras para mí quedar bien. Pero ahí sí es este red flag, ¿no? De que no, güey, pues si te ayudo a ti, yo voy a quedar mal o yo me voy a desgastar. Si te dice, pues bueno, pues va, vamos a hablar con él, ¿no? O también el caso en donde te llega y, hey, el jefe dijo que me ayudaras. Y puede ser un taker, ¿no? Y te quedas, ok, está bien, te ayudo. Pudo no haber sido cierto. Entonces tienes que identificarlo. Sale, el jefe le está pidiendo, vamos a hablar con él. Y no con el fin de echarlo en cara, ¿no? Sino con el objetivo de hacerle entender a la persona que está dando esas instrucciones. Oye, si me pides que yo le ayude a alguien más, significa que mi actividad se va a retrasar. ¿Estás de acuerdo con que mi actividad se retrase para ayudarle a él? El jefe puede decir, sí, porque la actividad de esta otra persona se volvió crítica, se volvió urgente y lo tuyo no es tan crítico. Pues ya ahí tienes un escenario. O dos donde te dice, no, pero es que lo tuyo también es crítico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te ayudo yo o vemos a alguien más? Y ahí pues se ve esa opción. Pero si lo tuyo también es crítico, a lo mejor y termina resultando en que tienes que dedicarle tiempo extra a la actividad, ¿no? Y no le saquen al tiempo extra, porque hay veces que así son las cosas, es la urgencia, hay que hacerlo, le meto el tiempo normal a esta actividad y le meto tiempo extra o sobre tiempo a mi actividad fuera del horario laboral, pero hay que llegar a acuerdos también. Oye, si estoy haciendo tiempo extra, oye, aunque sea vamos a tomar el mediodía o el día libre, ya entrando el lunes o saliendo el viernes, porque también debes de poder fijar esos límites y dejar claro esas recompensas también por ayudar. Y el líder o el jefe tiene que entender que para garantizar un buen ambiente laboral se tienen que respetar ciertas reglas y normas laborales y acuerdos, pues. Oye, no podemos estar todos trabajando al límite en urgencias, ¿no? También tiene que haber descansos o premios, ¿no? Sí. Son todos estos escenarios que pueden llegar a ocurrir, pero lo importante es no dejes de ayudar, pon límites y llega a acuerdos y respétalos. Y hay acuerdos que son beneficiosos para ti también, giver, que nos escucha. Sí, y yo también agregaría, si ya te sientes cansado, estresado,
estás en burn off, necesitas estar dispuesto a capacitar, enseñar a esa persona y tener ser razonable en lo que va a hacer. No lo va a hacer como tú, no lo va a hacer con la misma calidad, la misma velocidad, pero lo va a hacer. Y con el tiempo, en esa curva de aprendizaje, va a llegar a ser un apoyo. Correcto. Bueno, ya para cerrar, Alfred, quisiera cerrar con una idea, una frase o algo con el que te hayas quedado en el podcast de Adam Grant. Por ejemplo, lo que a mí me dejó no es una debilidad ser giver. Para mí ese es como uno de los mensajes del podcast, no es una pérdida de tiempo. Ese es un buen mensaje. Las organizaciones necesitan más giver. Necesitamos que haya más gente que esté dispuesta a dar. Y vivimos en una sociedad, en una comunidad donde quieres destacar y quieres por encima de los demás, muchas veces, pues sin importar a quién te lleves en el camino, ¿no? Pero los estudios psicológicos nos dicen que ese no es el mejor camino. ¿Tú tienes algo que agregar? Yo me quedo con que los líderes de las organizaciones deben de enfocarse en proteger a los givers, porque Si tú identificaste a un giver, si tú gerente así nos estás escuchando, protege al giver y protege a cuídalo. los givers. Sí. Y si tienes tu equipo lleno de takers y metes a un giver, lo más seguro es que ese giver se vuelva taker. Y que si tienes un equipo de puros givers y metes a un taker, ese taker no se va a volver giver. Okay. Es posible que haga takers algunos. Tienes que cuidar a tu organización, tienes que cuidar a los givers de que no se aprovechen de ellos y volver a tu organización giver como tal, ¿no? Para lograr esa armonía. Muy bien, sí, me parece bien. Pues muchas gracias, Alfred, por esta plática. La disfrutamos. Gracias por estar aquí en el podcast y compartir estas ideas conmigo. Sí, y de nuevo, gracias por invitarme y pues ojalá sigamos dialogando más temas. Sí, claro que sí. Hasta luego. Bye.